el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que él era Jesús, ¿qué, hermanos? El Cristo. Gloria al nombre poderoso de Jesucristo. Tome su lugar, hermano. Hemos orado y ahora vamos, hermano, en esta noche a enseñar bajo el tema: para nosotros, ¿quién es Jesucristo? Amén. ¿Quién es Jesucristo para nosotros? Para muchos Jesucristo simplemente es un profeta. Para otros simplemente fue un buen hombre, hermano, que caminó sobre la tierra haciendo cosas buenas. Gloria al nombre del Señor. Para otros Jesús es una segunda persona en una Trinidad, hermano, que fue mandada desde el cielo para venir a morir en la cruz, hermano, por los pecados. Pero para nosotros, amados hermanos, Jesús es Dios mismo manifestado en carne. Amén. Viendo, hermano, dice la palabra del Señor, que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, le preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y unos dijeron por ahí unos que tú eres Juan el Bautista, porque él traía la misma palabra que Juan el Bautista. Amén. La palabra de Dios, hermano, nos enseña que cuando, hermano, en cierta ocasión lo iban a apresar, los que fueron enviados no pudieron hacer nada porque no habían visto a nadie que predicara o hablase con semejante autoridad. Otros dicen que eres Elías, gloria al nombre del Señor, y otros Jeremías. Pero él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Gloria a Dios. Y bueno, nosotros aprendemos a través de la palabra que nosotros tenemos la seguridad de saber y de entender quién es Jesucristo, porque nos da un concepto claro, hermano, de que Él es el Hijo de Dios, pero también es Dios. Y nos da la seguridad, hermano, de hablar, hermano, a través de la palabra del Señor. Y bueno, hoy en día, hermano, la gente cree a veces sin tener un concepto claro de quién es Jesús. Jesús es el único Dios verdadero que se manifestó en carne. Es lo que nosotros creemos. La palabra de Dios, hermano, en Marcos capítulo 12, versículo 19. Oiga bien. Dice: oye Israel, que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y el Señor amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amén, gloria a Dios. Él estaba diciendo al pueblo de Israel, hermano, a los maestros de Israel, que Él era el único y solo Dios que existe sobre la faz de la tierra. En Santiago 2:19, hermano, Santiago escribe y le dice, hermano, en una carta general le dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, porque también los demonios creen y tiemblan. Dios es, hermano, el único Dios verdadero es Jesucristo. Amén. Jesús es el Dios manifestado en carne. No es una persona distinta a Dios como muchos lo dividen. Jesús, hermano, es el único y verdadero Dios que tomó forma humana. ¿En quién? En la persona de Jesucristo. Jesús es el Dios del Antiguo Testamento. Jesús es el Yahweh, Jesús es el Elohim, Jesús es el Shaddai, que se conocía así en el Antiguo Testamento. Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, pero ahora en esta dispensación manifestado en carne, hermano, para venir a morir en una cruz por su salvación y por mi salvación. En Juan capítulo 1, verso 1, la palabra de Dios dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios,
y el verbo era Dios. Bendito el nombre del Señor. Juan no empieza como empieza Mateo, Marcos o Lucas. No empieza, hermano, con una genealogía. No empieza diciendo Jesús, hijo de David, hijo, y empieza hasta llegar, hermano, a Jesucristo. No, en Juan comienza directamente desde el cielo. En el principio Él era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Nos está dando a entender Juan que el único Dios verdadero del Antiguo Testamento, hermano, se hizo carne. Amén. Amén. Porque allá, hermano, en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, si usted, hermano, lo lee conmigo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, ya muchos lo sabemos, por eso casi no, hermano, me detengo. En la primera carta de Timoteo, el apóstol Pablo escribe al pastor Timoteo y le dice, indiscutiblemente, y la palabra indiscutible quiere decir algo que ya no tiene discusión. ¿Y por qué no tiene discusión? Porque está claro, porque está visible, porque no hay por qué discutir cuando algo está claro, cuando algo está revelado plenamente. Y dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál Dios, hermanos? ¿Cuál Dios se manifestó en carne? Bueno, el Dios del Antiguo Testamento, Jehová de los ejércitos, se manifestó en carne. La palabra manifestar quiere decir darse a conocer. Es decir, Jehová de los ejércitos se dio a conocer al pueblo de Israel y a toda la humanidad a través de Jesucristo. Recuerda, hermano, que Dios, uno de sus atributos, hermano, de Dios es que Dios es invisible. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. En Juan capítulo 4, versículo 24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y un espíritu es un ser incorpóreo, es decir, no tiene cuerpo, no tiene manos, no tiene pies, no tiene cabeza. Gloria al nombre del Señor. Por lo cual un espíritu es invisible. Amén. La palabra de Dios nos enseña que una vez, hermano, Moisés pidió ver al Señor y le dijo, no vas a poder ver mi rostro, porque no hay hombre que me mire, no hay hombre que me vea y viva. A su nombre sea la gloria. Por eso es que Dios, a través del Antiguo Testamento, se dio a conocer a través de teofanías. Y una teofanía es una manifestación visible de Dios. O sea, que Dios se dio en el Antiguo Testamento a conocer a través de teofanías. Por ejemplo, Dios se reveló a Moisés a través de una zarza, y Dios hablaba a través de esa zarza. Pero no es que era Dios, porque Dios es invisible. Simplemente es lo que Dios decidió revelarse de esa manera a Moisés. Moisés lo que veía era una zarza, donde a través de esa zarza salía la voz de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios se reveló a Manoah a través de un ángel. Amén. Porque cuando la mujer de Manoah, es decir, la mamá de Sansón, no podía tener un hijo, Manoah se le reveló a través, Dios se le reveló a Manoah a través de un ángel y le preguntó por su nombre. Decláranos, ¿cuál es tu nombre? Y entonces el ángel le dice, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? A su nombre sea la gloria. Y allá en Isaías capítulo 9, gloria a Dios, dice la palabra del Señor, hermano Jesucristo, que, hermano, un hijo nos es dado y llamará su nombre admirable. Gloria al nombre del Señor. Entonces, una teofanía es una manifestación visible de un Dios invisible. A su nombre sea la gloria.
Por eso es que en el Nuevo Testamento la teofanía suprema es el Señor Jesucristo. Es decir, un Dios invisible se revela en un hombre llamado Jesucristo, que dentro de ese hombre habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Gloria al nombre de Jesús. Y eso es una revelación que Dios nos da a través de la oración y a través de escudriñar las Escrituras. El Dios del Antiguo Testamento se reveló, se dio a conocer a través de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: no hay discusión, está plenamente claro que el Dios del Antiguo Testamento se manifestó en carne. ¿En qué carne? En la carne de Jesucristo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor de la gloria? Amén. Y es por eso que Jesús afirmó siempre ser el primero, no el segundo, no el tercero, ni tampoco, hermano, el cuarto. En Apocalipsis 22:13, oiga bien, la palabra de Dios dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Amén. A su nombre sea la gloria. ¿Cuánto dan una alabanza al Señor? También en Apocalipsis 1:11 dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y si usted va a Isaías, hermano, en la profecía de Isaías, hermano, Jehová dice ser el primero. Amén. Amén. Jehová dice: y fuera de mí no hay otro Dios. Así que nosotros tenemos claro que Jesús, hermano, es el Jehová del Antiguo Testamento. Por eso Jesús dice ser el primero y Jehová dice ser el primero. De lo contrario, había una contradicción en la palabra. Habría un problema de decir, de definir. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor. Hermano, esto no nos reveló, dice la palabra del Señor, que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, ningún hombre te lo puede revelar. No hay hombre sobre la faz de la tierra que te pueda revelar quién es Dios. Solamente el único Dios verdadero. Amén. Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Y tal vez, hermano, muchos encontrarán una gran dificultad en entender por qué Jesús muchas veces se refería al Padre. Y muchas veces, hermanos, se refería al Espíritu Santo como otro consolador. Pero eso lo vamos a ver en otra ocasión, porque es un tema muy extenso y con muchos textos. Pero lo que sí debemos de tener claro es que Jesús es el Dios del Antiguo Testamento. Amén. También. Amén. Ahora, también ¿quién es Jesús para nosotros, hermanos? Jesús para nosotros también, hermano, es nuestro proveedor. Es el que provee para todas nuestras necesidades. La palabra de Dios dice que Él, el Señor, tiene cuidado de todos nosotros. La palabra de Dios nos enseña que Jesús, hermano, es el que provee para nuestras necesidades. Dice la palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Él es el que provee nuestro alimento. Él es el que provee, hermano, nuestro vestido. Él es el que provee nuestro techo. Él es el que tiene cuidado de nosotros. Allá en Mateo capítulo 14, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Versículo, hermano, Mateo 14, gloria a Dios.
Gloria al nombre del Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, del versículo 13 en adelante. Mateo 14, versículo 13 en adelante. Oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora pasada. Despide a la multitud para que vaya por las aldeas y compren de comer. Aleluya. ¿Verdad? Primer punto, el lugar era desierto. No había, hermano, dónde o algún punto en el cual pudieran la gente sustraer, comprar, hermano, un alimento. Por eso es que ellos, los discípulos, pensaban que el Señor despidiera a la multitud y fuera a las ciudades para que compraran algo de comer. Segundo, ya era tarde, ya avanzaba, hermano, el día. Gloria a Dios. Y muchas veces, amados hermanos, pareciera que nosotros hablamos de una manera tal vez económica, tal vez de una manera, hermano, en cuanto a los alimentos, o en el vestido, o en el techo, hermano, gloria a Dios, pareciésemos que estamos pasando por dificultades o tribulaciones. No nos alcanza para esto, no nos alcanza para aquello, pero debemos de confiar que Dios es nuestro proveedor. Como nuestro Padre, Él tiene cuidado de nosotros. Y así, hermano, como a esta gente, hermano Jesús le dijo a sus discípulos: oiga bien, no tiene necesidad de irse, dales vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a sus discípulos, y los dio a la multitud, y comieron todos. Con 5 panes y 2 peces, el Señor alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Amén, amén. Vamos a suponer que eran alrededor de unos 12,000, porque 5,000 hombres, tal vez no todos estaban casados, pero los que estaban casados tenían como 3, 4 hijos, ¿verdad? Y entonces, como 12,000 hombres o bocas, el Señor alimentó, hermano, en ese día. Y todavía, hermano, sobró. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén, amén. ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, es vasto. Y el Señor, hermano, es todopoderoso para solventar todas nuestras necesidades. Amén, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. La palabra de Dios dice en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios. Aleluya. Y yo sé que usted y yo no sabemos de memoria ese texto. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios, y lo demás vendrá, ¿cómo, hermanos? Por añadidura. Por añadidura. Dios nos lo va a dar. Dios nos va a proveer. Dios, hermano, de un momento a otro te lo va a conceder. Tal vez necesitas un carro, tal vez necesitas una casa, tal vez necesitas un buen salario, pero el requisito o la condición que Dios pone para darte lo que tú necesitas es que lo busques a Él primero. Mas buscar primeramente el reino de Dios. No primero la añadidura, porque a veces nosotros nos podemos estar matando, trabajando y no sacamos, echamos en saco roto. Podemos tener 2 trabajos y no salimos del problema, o siempre estamos en la misma situación.
porque queremos empezar con la añadidura. Tenemos que buscar primero el reino de los cielos. Primero tenemos que buscar al que bendice antes que la bendición. Tenemos que buscar primero al que provee antes que, hermano, nuestras necesidades. Porque si nosotros buscamos primero al que provee, primero al que bendice, lo vamos a tener todo por añadidura. No los veo muy animados, muy contentos. Gloria al nombre del Señor. Pero tenemos, hermano, es la palabra. Y la palabra, nos guste o no nos guste, es verdad y real. Y a veces nosotros andamos buscando por otros lados. A veces confiamos en nuestros talentos. Es que yo soy un buen pintor y a mí me tienen que pagar a tanto. Es que yo soy muy buen yardero. Es que yo soy muy bueno esto, muy bueno aquello. No es lo bueno que tú seas o lo hábil que tú seas. Es la bendición de Dios que va a estar sobre tu vida si primeramente buscas el reino de Dios. Mire, yo he visto gente que no sabe ni agarrar la brocha y gana más que yo. Yo he visto gente que no sabe realizar bien su trabajo, pero cree en el Señor Jesús. Hace lo que la palabra de Dios le dice. Busca primero al que provee. Busca primero al que bendice. Busca primero al Señor, porque sabe que el Señor le va a dar lo que necesita. Aleluya, denle un aplauso al Señor, a su nombre sea la gloria. Creo que se están entumiendo por el frío, ¿verdad? Como que les duele ahora las manos para aplaudirle al Dios de la gloria. Mire, el Señor le dio maná, le dio vestido y le dio carne al pueblo de Israel por 40 años. Por 40 años en el desierto, donde no se podía sembrar ni regar. El Señor todos los días, hermano, Israel se levantaba en la mañana y veía, hermano, el maná que tenía, hermano, que comer del diario. Gloria al nombre del Señor. La palabra de Dios dice que por 40 años el pueblo de Israel caminó y sus vestidos no envejecieron. Amén, aleluya. Amén, amén, amén. Usted imagínese, hermano, sale un niño, hermano, de allá del pueblo de allá de Egipto. Sale un niño y un niño pues tiene que desarrollarse y empieza a crecer y el vestido empieza a crecer con él. Amén. Su calzado de un niño pues es muy pequeño. Empiezan a pasar los años y el calzado empieza a crecer. Amén, amén. Usted dirá, chiste es así. Como que el pastor de cuál fumó. Santo. Es que es verdad. Amén. Es el Dios que nosotros tenemos. Amén. Gloria a Dios. Y si él se queda delgado, engordó, hasta el vestido, hermano, se le amplió. A su nombre sea la gloria. Porque tenemos un Dios que provee. Solamente es creer a su palabra. Es tener fe en él y buscarle primeramente a él. Lo que a veces, hermano, en eso estamos muy faltos de fe. Muy faltos, hermano, en entender que si nosotros anteponemos las cosas de Dios primero, Dios nos bendecirá. Y por eso a veces estas bancas están vacías. ¿Y dónde está el hermano? Está trabajando. Está trabajando. ¿Y por qué está trabajando? Porque tiene necesidad o quiere comprar algo. Y yo creo que una hora más o dos más o menos de trabajo, ni más pobres ni más ricos. Amén. Amén, aleluya. 2 horas no va a hacer la diferencia para pagar tu bill o para pagar tus medicinas o para pagar tu casa o para pagar tu renta. Ni más pobre ni más rico. Amén. Pero 2 horas con el Señor puede cambiar tu futuro, puede cambiar tu destino, puede cambiar tu manera de vivir, puede cambiarlo todo. En 2 horas el Señor, Dios lo puede cambiar todo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, si Dios pudo alimentar a un pueblo por 40 años, hermanos, que no nos alimente a nosotros. Amén. Amén.
Si Dios pudo vestir a un pueblo, hermanos, por 40 años. Amén. Hermanos, que no nos vista a nosotros. Amén. Amén. El Señor dijo, no se preocupen. Miren a los pajarillos. ¿Verdad? Que no se preocupan, que han de comer. Con todo eso ellos comen. O miren los lirios del campo, que ni un Salomón, hermano, se pudo vestir con ellos, como ellos. Dice, ¿qué acaso nuestro Padre Celestial no tendrá cuidado de nosotros? Amén. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si usted ve que su hijo necesita zapatos, si usted ve que su hijo necesita ropa, usted va y se la compra, ¿verdad? Porque a usted no le gusta que su hijo ande con los zapatos rotos o con el pantalón descosido. ¡No! Pues cuánto más a nuestro Dios, hermano, que nos ama y es poderoso para suplir toda nuestra necesidad. Amén, amén. Ahora, ¿qué es Jesús para nosotros? Ya vimos que Jesús es el único Dios. Ya vimos que Jesús es nuestro proveedor. Pero también Jesús es nuestro sanador. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. En Mateo capítulo 4, versículo 23. Vamos a Mateo, hermanos. Capítulo 4, versículo 23. Alabanzas al Señor. Mateo 4, 23 dice de la siguiente manera: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando, ¿qué, hermanos? ¿Sanando qué? Toda, ¿qué, hermanos? Toda enfermedad y toda, ¿qué? Dolencia. A su nombre, Señor. Toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué dice, hermanos? Y los sanó. Amén. Los sanó. Para Él no hay nada imposible. Para Él no hay enfermedad que Él no pueda sanar. Para Él, hermano, todo es posible para el que cree. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Para el que cree, todo es posible. Amén. Solamente es tener fe. Debemos de creer. Debemos de estar conscientes, amados hermanos, ¿qué es Jesús para nosotros? Aleluya. ¿Qué es Jesús? Jesús es mi sanador. Él es el que me sana de todas mis dolencias, de todas mis enfermedades. Amén. Amén. No es su diabetes, no es, hermano, su presión alta, no es suya. Usted se la apropió. Es que mi diabetes, ¿quién dijo que era suya? ¿Cuánto le costó? Ajá. Es que mi presión alta, ¿quién dijo que era suya? No es suya. Amén. No es suya. Y como no es suya, no la debemos de tener. Amén. Y en el nombre de Jesucristo se tiene que ir, porque Jesús es nuestro sanador. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Mire, Jesús es poderoso. Amén. Es amoroso. Amén. Amén. En Mateo 12:13, gloria a Dios. Mateo 12:13. Dice la palabra del Señor. Vamos a hablar desde el 9. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar el día de reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayese en un hoyo en día de reposo, no le echa la mano
y la levanta. O sea, en otras palabras, hermano, les estaba diciendo hipócritas. Amén, amén. Amén. Porque le estaban diciendo que es lícito sanar a este hombre el día de reposo. Amén. Pues para quererlo acusar. Y él le dijo, bueno, ¿y ustedes? ¿Quién de ustedes en el día de reposo, cuando se le sale una oveja, y va y se va a un hoyo, no va ya para sacarla? ¿Verdad? Y dice, pues cuanto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Para aquellos que creen en el sábado, que guardan el sábado, es lícito, dice, ¿sabe lo que es lícito? Es permisivo. Se puede. Es legal hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Amén. Amén, aleluya. Su nombre sea la gloria. Amén. En otro texto dice, hermanos, que el sábado fue hecho por el hombre, no el hombre por el sábado. En otras palabras, que tiene más valor el hombre que un día. Amén. Amén. Por eso es que Jesús podía sanar en día de reposo. Amén. Porque tiene más valor un alma. Amén. Tiene más valor un hombre que un día en sí. A su nombre sea la gloria. Amén. Les estaba enseñando a ellos, misericordia quiero y no sacrificio. Amén. 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 ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a ¿Cuántos Dios. dan alabanza al Rey de los cielos? Dios es grande, Dios es paralítico, Dios es poderoso. Jesús sanó a Lázaro. Amén. Juan capítulo 11. ¿Verdad? Lázaro estaba muerto. Y dice la palabra del Señor que le mandaron a decir, porque Jesús no estaba ahí, he aquí que el que amas está enfermo. O sea, el que amas. ¿Ya? Y entonces dijo, no se preocupen, quedémonos acá. Después cuando él supo que Lázaro había muerto, él dijo, bueno, vámonos, porque Lázaro duerme. No le dijo a sus discípulos que estaba muerto, le dijo que dormía, porque la muerte de los hijos de Dios no es muerte, sino es un sueño. Amén. Vamos a dormir en el Señor, porque al toque de la final trompeta los muertos en Cristo se levantarán. Amén. Es decir, vamos a tener una alarma para despertarnos. Así como pone su reloj, hermano, que usted se tiene que levantar a las 5, 6 o 7 de la mañana, y usted está durmiendo y de repente oye ese ruideral y se despierta. Así oiremos la final trompeta del Señor. Amén. Y la palabra de Dios dice, hermano, gloria al nombre del Señor, que cuando él iba caminando, hermano, hacia la tumba, le salió la hermana de Lázaro y le dice, Lázaro ha muerto, ¿verdad? Y él dijo, Lázaro no ha muerto, él vive. Y ella le dijo, yo sé que en el día postrero él resucitará. Pero no estaba creyendo en ese momento. Y él pensaba que Lázaro se iba a levantar en el día postrero. Pero Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. A su nombre sea la gloria. Nosotros debemos de creer, amados hermanos. Dice la palabra del Señor que el Señor se paró enfrente de la tumba y le dijo, Lázaro, sal fuera. Y aquel que era muerto salió, vivió. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Hermanos, nosotros debemos de creer que en el Señor todo es posible. Todo lo que pidan en mi nombre, dijo él, yo lo haré. A su nombre sea la gloria. Si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en todo lo que ustedes pidan, yo lo haré. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué queremos pedir? Hagámoslo con fe. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Amén. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos creen? Amén. Amén.
Otra vez, ¿cuántos creen? Amén. Aleluya. Como que a veces, hermanos, dudamos. Y eso es algo natural, nuestra mente, nuestra humanidad. Como seres humanos a veces dudamos. Es bien fácil orar por el hermano, pero a veces orar por uno mismo es tremendo, ¿no? Es bien fácil decirle al hermano, no te preocupes, Dios te va a levantar. Ahorita vamos a orar por ti, pero cuando uno está enfermo, cuando uno tiene la enfermedad, gracias hermano, ¿verdad? Cuando está enfermo, es duro, pero hay que creer. Amén. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno,